Último partido de la pretemporada ante un rival de la misma categoría que más o menos tendrá a ofrecer las dificultades del sábado que viene. Perdón, del domingo. Sí, un filial, jugadores dinámicos, con mucha calidad, que acumula mucha gente en fase ofensiva y que nos ha exigido un trabajo defensivo bastante bueno y bueno, la verdad que saco conclusiones positivas. Habrá que ajustar, como siempre, ciertas cosas, pero bueno, es una buena prueba para lo que nos viene este fin de semana que viene. Hoy, por primera vez en la pretemporada, no has hecho cambios en el descanso. ¿Es alguna pista de que el equipo de la primera parte podría ser muy parecido al de Valencia el domingo o no tiene nada que ver? Bueno, nosotros hacemos los cambios, hacemos la alineación en función también de los minutos que llevan durante la pretemporada, en función de las cargas que hay durante la semana, en función de las molestias que pueden tener ciertos jugadores durante la semana, y a partir de ahí cogemos los jugadores que creamos convenientes. Igual puede ser el mismo 11, que puede ser que haya 4 o 5 cambios, no lo sé, no sabré decirte. Hoy Pedro Martín, después que se ha hablado del interés del Córdoba esta última semana, solo ha jugado 10 minutos. ¿También quiere decir que hay algo nuevo con respecto a él? No, yo al final soy el entrenador que tengo que tomar las decisiones a nivel deportivo y todo lo que sea extradeportivo no me compete, y yo he hecho alineación y los cambios en función de todas las circunstancias que nos rodean durante la semana y evito, como comenté, Pedro juega 10 minutos. Los tres jugadores que también al menos se intuía que no van a continuar, el Alex Felipe, Dalmau, Noel, hoy no han estado. ¿También significa alguna cosa o no? Bueno, yo creo que el tema de estos jugadores ya está bastante claro. Repetiendo más es lo mismo. Tenemos que ya mirar al futuro, mirar a lo que nos espera, que tiene que ser algo bonito, algo que nos va a costar mucho, trabajar para todo aquello que nos llegue y bueno, todas las situaciones que al final se producen en pretemporada, pues de entrada, de salida, de planificación de plantilla, pues bueno, al fin y al cabo son circunstancias que pasan en todo el fútbol y hay que tomarlo como algo natural. El mercado también, por lo que se ve, no está cerrado todavía. No, para nada. Hasta el día 2. Para nada. Siempre hago la misma pregunta, hago la misma respuesta. El mercado, tenemos que tener la responsabilidad de estar atentos al mercado porque no sabemos ni la entrada ni las salidas que pueda haber hasta el último día de mercado, pero tanto nosotros como cualquier equipo.